Aquel que piensa críticamente está pensando correctamente. Y aquel que cree que criticando lo hace correcto, no está pensando correctamente. Bienvenidos chicos, bienvenidos. Esta es una de las habilidades o una de mis habilidades para la vida favoritas. Esta es la habilidad donde yo aprendo de ustedes. Donde casi ustedes van a dar la clase. ¿Por qué? Porque esta es la clase nada más porque no estamos en presencial y realmente se dificulta la precisión del Meet y no nos daría realmente el tiempo ni sería tan alcanzable ni de provecho, la verdad, siendo crítico a la clase virtual. Pero esta es una de mis clases favoritas porque ustedes me enseñan, si algo yo admiro de su generación de ustedes es que ustedes han desarrollado el pensamiento crítico formidablemente a comparación de mi generación o la generación de sus papás. El problema es que no lo han hecho correctamente. Saben criticar, saben ser imparciales, pero no saben utilizar el pensamiento crítico como tal. Para ello hay una serie de ejercicios que me gustaría aplicar. De hecho, estos son varios temas que podríamos debatir, desde el frío, el calor, la existencia de Dios, qué es mejor, si DC, Marvel, cómics, en películas, si la Coca-Cola, la Pepsi es mejor, si deberíamos legalizar o no el aborto o en qué condiciones, y de igual manera la marihuana. También el tema de la música nueva, la música antigua, el tema de la migración, la experimentación animal o la libertad sexual o la libertad de género, todo este show o este tema del LGBT. Creo que cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente y nos vuelve críticos, pero muchas de las veces criticamos desde un punto de vista, desde una enseñanza, no nuestra, sino de nuestro entorno, o desde lo que vemos en Facebook. Realmente los chavos de su edad no tienen la base, ¿cómo se podría decir? Crítica, meramente, o no tienen la base o de argumentativa sólida para poder sobrellevarlo. Ustedes hablarían desde su punto moral y no desde un punto científico. Entonces, ahí la importancia de saber criticar o de dar tu punto de vista crítico o ser imparcial también, porque a veces el hecho de ser crítico también corresponde a aprender del otro. Oye, yo tengo un punto de vista, pero quiero saber el tuyo. Eso nos vuelve también críticos, porque el hecho de la apertura nos vuelve receptivos de un nuevo aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento crítico? Nos dice la diapositiva, pues es el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico, nos permite evitar los extremos. El pensamiento ingenuo por una parte, el de ser criticones por otra. Se trata de no decidir, creo que estaba escrito eso, entre la vida del individuo y la sociedad, de cuestionarnos lo que hacen en la vida cotidiana y lo que hacemos en nuestra vida social. Fíjense que siempre los extremos son malos. Siempre cuando nosotros decimos sí y no, generalmente nos perdemos de muchos puntos de vista. Siempre hay que tratar de ser críticos al momento de decir y decir no. Siempre hay que tener un buen argumento cuando nos vamos a quedar. También hay que aprender a que no solo hay respuestas absolutas de que esto se hace así y no hay otra manera. Ni las matemáticas son tan inflexibles. De hecho, quien lo ha vuelto tan inflexible, pues son aquellas personas que no son críticas ni que tienen la capacidad de cuestionar lo que tenemos. Por ejemplo, desde niños nos dicen, no debes de creer en Dios. Entonces nosotros, ¿por qué? No, porque es Dios. ¿Pero por qué? Entonces ni siquiera a veces nuestros padres lo saben porque es absoluto, porque nos lo enseñaron, porque la cosa así es. Y está bien, realmente está bien. No hay evidencia que no, ni evidencia que sí. Entonces es parte de nuestra fe. Entonces ahí hablamos de nuestro punto moral, ¿verdad? Hay que aprender a tolerar también los puntos de vista de los demás. Hay que aprender a tolerar, hay que aprender a comunicarse por este lado. Como nos dice aquí la imagen de aquí abajo, hay que aprender. Hay más preguntas, hay más respuestas. Casi seguro, quizá depende, puede, quizá, ¿por qué no? Ya veremos.
O sea, no hay que irnos a los extremos nunca. Dice, el pensamiento crítico no es alentado socialmente por las personas críticas, pueden ver más allá profundamente el origen de las situaciones indeseables como la desigualdad. Puede entonces tomar una actitud de rechazo a situaciones injustas que le molesta a quien detenta el poder. Una característica de una persona crítica es que no son indiferentes frente a lo que lo rodea. Muchas de las veces aquel que critica es porque está en una posición no muy favorable. Siempre hablamos desde nuestra experiencia y muchas de las veces las personas no nos van a entender. ¿Por qué? Porque no ha vivido lo que nosotros ha vivido. Entonces, parte de la crítica que tenemos es que nosotros hablamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia y es válido. A veces pues las personas nunca no lo van a entender hasta que les pase o de alguna manera no tiene la empatía para poder entender nuestro punto crítico. Muchas de las veces, como dice aquí la imagen, hemos sido condenados cuando podíamos dar un paso más, pero por los hechos morales, por no tener un punto crítico, pues las personas no avanzamos, nos quedamos en el mismo punto, no toleramos la idea de que alguien nos cambie. El confort de la sociedad precisamente es difícil de quitar, pero algo que me ha enseñado, insisto con ustedes, es el hecho de no rendirse, el defender el punto de vista y sustentar el porqué. De hecho, parte de los movimientos feministas, parte de varios movimientos en pro de la paz, han sido gracias a esto, a la resistencia de las personas que son críticas ante su sociedad basado a hechos y no solo a experiencias. Lo crítico versus lo emocional. Curioso aquí, nuestra capacidad de ser críticos va a ser diferente dependiendo de nuestro estado emocional. Entonces, puede elegirse cuál es el mejor momento para pensar críticamente. Habilidades y finalmente competencias que nos ponen en evidencia frente a un caso concreto. Hay algo que ustedes deben tener muy en cuenta, ustedes adolescentes pequeños que están creciendo y sus emociones no están bien desarrolladas. Nunca tomen una decisión cuando estén enojados, tristes, con miedo o felices. No es un buen momento para ser crítico, no es un buen momento para nosotros poder tomar una decisión. De hecho, lo mejor que se puede hacer en estos casos es aplazar, decirle a las demás personas, comunicarnos, decir, ahorita no es el momento. ¿Recuerdan la técnica de aplazar? Aquí aplica con lo crítico. La emoción siempre va de por medio y esto va a influir en nuestro punto crítico. De hecho, nuestras emociones van a mandar tanto que van a influir, van a sesgar nuestro punto de vista, porque a veces por estar enojado pues no vamos a poder disfrutar de cualquier actividad como tal. Aquí es donde se entrelazan varias habilidades para la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de asertividad, cuando nosotros vamos a criticar, tenemos que aprender a ser críticos. No existe la crítica constructiva como tal. La crítica es crítica. Quien la construye es quien recibe esa crítica. Él mismo decide si quiere ser destructivo o no. Por eso se le dice, tiene que ver con la asertividad. Recuerden que la asertividad es el punto medio de ser sumiso y de ser agresivo. Entonces la crítica también puede ser o muy sumisa o muy agresiva dependiendo de quién la tome y cómo la digamos. Entonces es importante saber ser asertivo al momento de generar una crítica. Lo crítico contra la comunicación, pues una persona que no sabe comunicarse obviamente no va a poder dar un punto crítico o no va a ser muy válido su punto crítico si ésta no se sabe comunicar. Crítico contra la solución de problemas, de igual manera entra la asertividad, pero aquí más enfocado en la solución de problemas es, oye, ¿y si cambiamos la estrategia? Oye, esta estrategia no nos sirve, no está funcionando, hay que cambiarla. ¿Por qué? Por lo que tenemos, por lo que estamos viendo, por lo que nuestra experiencia nos dicta. Estoy criticando nuestra manera de trabajar, estoy criticando nuestra manera de aprender, estoy criticando esta manera, por lo tanto deberíamos cambiarlo. Entonces, muy importante el pensamiento crítico cuando se trata de estas habilidades para la vida. Tienen que ver con sus pros y sus contras, claro está. Por ejemplo, hay personas que al criticar pues no solucionan, sino empeoran los problemas. Alguien al criticar, si no sabe criticar bien, pues va a truncar una comunicación y si lo hablamos de asertividad, pues peor tantito. Para esto el pensamiento crítico tiene tres tipos, o siempre existen tres tipos de críticos que ustedes mismos van a detectar. Primero es el ingenuo. El ingenuo suele ser personas convencidas de que no necesitan pensar. Hacen lo que se les ocurre, creen todo lo que dice en internet, todo lo que dice en televisión, no cuestionan nada ni se responsabilizan de sí mismas. También están de acuerdo con todo y consideran y
consideran que pensar los puede meter en problemas. Son personas que van en pro de la corriente. Si el gobierno dice, pues está bien. Si la iglesia dice, pues está bien. Si lo dijo un futbolista, pues por mí está bien. Si lo dijo mi doctor, si lo dijo el mecánico o algo, pues por mí está bien. Lo que pasa aquí es que nos pueden engañar. No digo que todas las personas nos quieren engañar, pero sí hay que tener un sentido de responsabilidad y decir, ¿será cierto? ¿Y si será mucho pedir una segunda opinión? ¿Será malo pedir una segunda opinión? No, realmente no. Hay que aprender a quitarnos la ingenuidad para poder ser un poco más crítico. El siguiente punto es el egoísta. Si se suele tener pensamientos creativos, aunque no siempre justo, las personas con este tipo de pensamientos acostumbran a engañar a la gente y obtienen lo que quieren sin mucho esfuerzo. Creen en lo que les conviene y cuestionan a todos los demás sin fijarse en sus propios errores. Llegan a ser manipuladores, chantajistas, siguen la corriente, aunque en la mayoría de los casos llegan a engañarse a sí mismos. Fíjense que hay un ejemplo muy curioso. Para los que trabajan me van a entender, este típico trabajador que dice, pero ¿por qué él hace menos y yo tengo que hacer más? ¿O por qué le pague más y a mí menos? Es un sentido de crítica muy egoísta, porque no hay un beneficio en sus palabras. Realmente cuando él habla, no hay cómo explicarlo. No hay un pro, sino simplemente es truncar, y de hecho por eso dice, se engaña a sí misma, porque incluso se la regresa a ellos el hecho de ese tipo de comentarios. Terminan más teniendo más trabajo, o se terminan enojando con él. Y realmente, si lo vemos, no tiene mucho sentido que esta persona sea tan egoísta, pero él siente que está haciendo justicia al hacer Pues dice que no siempre es justo. A veces sí hay que tomar pauta, decir, ¿saben qué? Esto no está bien, no está correcto. Y me gustaría que el jefe hiciera algo, o el maestro hiciera algo, o en casa se hiciera algo, porque no es absoluta la palabra, chicos. Quítense la venda de los ojos y sepan que no todo lo que dicen las personas es real, y no todo lo que les imponen realmente es concreto, ¿verdad? Dice, el egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir que los demás vivan como uno quiere. Entonces, ser egoísta, ser un crítico egoísta, realmente más allá de ayudar a los demás, es truncarse a sí mismo. El siguiente dice, el siguiente pues es el crítico, y son las personas con pensamiento crítico que se preocupan por su forma de pensar y actuar con justicia hacia los demás. Piensan de tiempo completo, aprenden a partir de sus propias reflexiones y tienen la posibilidad de comprender a quien los rodea. Con regularidad se cuestionan a sí mismas y buscan la razón de su propio actuar. O sea, es una persona que por sí misma es independiente, piensa por sí mismo, se pone en el lugar de otros, es empática, resuelve los conflictos, o simplemente realmente tiene un punto más provechoso como los dos anteriores. Quiero que ustedes se pongan en un escenario y lo reflexionen. En esto del COVID, ¿qué tipo de críticos hemos tenido? Quiero que lo analicen. Creo que me salí. Quiero que vean, o sea, el tipo de críticos. ¿Hemos tenido ingenuos durante esta pandemia? Por supuesto que sí. Dicen, el virus no existe, esto es mentira, el IMSS solamente quiere poner a todos con COVID y nos quiere cremar, y a lo mejor sí es cierto, en unos casos el egoísta es como de que pues yo no voy a usar cubrebocas, yo no voy a hacer esto, simplemente a ver por qué tal de esta tiene medidas y este lugar no, pero el bar sí está abierto, pero yo quiero dar mi misa y no nos dejan esto, o porque a estas personas les dejan hacer esto y a mí no. O sea, no. Y otras, pues es la persona crítica que dice, bueno, el virus existe, hay que cuidarnos, hay que permanecer en casa. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, realmente es una pandemia mundial, no es eso. O sea, tiene más información. Si se fijan, hasta en el discurso se nota quién está mejor capacitado, ¿verdad? Desde el punto de vista, y así lo veo. Dice, ya para finalizar esta parte para ejercer el pensamiento crítico es necesario mantener una postura crítica en diferentes situaciones, opiniones, creencias y temas que implica desarrollar un criterio propio a partir de la información recabada y analizada. Ya me quedan 30 segundos y me voy a dar cuenta. De actividad lo que quiero que hagan es esto. Me van a escribir en una hoja, en un PowerPoint y todo, su punto de vista ante estos temas: frío, calor, Dios, DC, Marvel, Coca-Cola, aborto, marihuana, música, migración, experimentación animal y comunidad LGBT. Lo que ustedes piensen sobre esto.
los leo en su